Hay algo que se debe saber también. Las agresiones que se dan en el país por lo general se dan entre los grupos. Afortunadamente, aunque todas las agresiones y más las pérdidas de vidas humanas son lamentables, se respeta a los ciudadanos. A ver, aquí está diciendo que los crímenes que cometen los delincuentes, aunque cometan crímenes los delincuentes, se les respeta porque son seres humanos. Y dice además de este aberrante comentario, dice otra, que los crímenes son entre grupos. No. Los crímenes de los delincuentes en el sexenio de López Obrador no son únicamente entre las bandas del crimen. Generalmente son hacia los ciudadanos, a los que asesinan, a los que les piden, a los que extorsionan, a los que les piden derecho de piso, a ciudadanos que no pertenecen a bandas del crimen. En ese sexenio, las bandas del crimen han agredido enormemente a los ciudadanos que no pertenecen a grupos del crimen organizado. A diferencia, a el sexenio de Felipe Calderón, donde sí, la gran cantidad de muertos que hubo, que son muchos menos que los que hay con el gobierno de Obrador, la gran cantidad de muertos sí eran entre bandas del crimen organizado y entre bandas del crimen organizado contra el gobierno de Felipe Calderón. El gobierno de Felipe Calderón combatió a los delincuentes de las bandas del crimen organizado, a las narcobandas. En cambio, López Obrador se alió, se asoció, protegió a las bandas del crimen organizado, porque Obrador es un narcodictador, un narcopresidente aliado a las bandas del crimen organizado. Y ya se lo gritaron, narcopresidente, y todas las pruebas todos los días salen de las asociaciones y relaciones de López Obrador con las bandas del crimen organizado, con los delincuentes. ¿Por qué creen que liberó a Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, de las bandas del narco? ¿Por qué creen que iba a visitar? 8 veces fue a visitar a la mamá del Chapo, al pueblo de Badiraguato, Sinaloa. ¿Por qué iba? ¿Por qué tenía trato con la mamá del Chapo Guzmán, el mayor delincuente de las bandas del crimen organizado? ¿Por qué? Pues porque tenía nexos Obrador con las bandas del crimen organizado. Y hasta le hizo su carretera de Badiraguato a la mamá del Chapo. Ahí se hizo una carretera, pero no la hacen en tantos lugares que la necesitan. Entonces, la diferencia entre la gran cantidad de muertos que ha producido este narcodictador López Obrador es por su alianza a las bandas del crimen organizado. Es un delincuente, un narcodictador. Pero dice Obrador, con tal de defenderse, que el único narcogobierno fue el de Felipe Calderón. No, señor Obrador. Felipe Calderón no se alió a las bandas del crimen organizado. Combatió a las bandas del crimen organizado. Atacó a los delincuentes de las bandas del crimen organizado, de las narcobandas. Las atacó y desapareció a muchas de ellas. Acabó con ellas. Se redujeron las bandas del crimen organizado a más de la mitad. Desmanteló muchas. Y propiamente casi eliminó al narco, a las bandas del crimen organizado y del narcotráfico. Pero llegó Peña Nieto y descuidó ese logro que había tenido Calderón
y volvieron a crecer, pero un poco. Pero cuando llegó Obrador a la presidencia de México, las empoderó. Se sabe o se dice que para dejar operar a las bandas del crimen organizado, que matan al pueblo, extorsionan terriblemente, pues les pide moches para dejarlos operar. Es un aliado, es un delincuente, un narcodelincuente el observador. Pero siempre busca un discurso para engañar. Y se aprovecha de que en el gobierno de Calderón, pues sí hubo una persona que cometía actos inadecuados, como García Luna, pero eso no es motivo para decir que Felipe Calderón no combatió a las bandas del crimen organizado. Claro que las combatió y acabó casi con ellas y las desmanteló y metió a la cárcel a muchos jefes de bandas del crimen organizado. Inclusive hay una revista que desafortunadamente no compré, donde aparecen los rostros de más de, no sé si 50 o 100 jefes de bandas del narco apresados. Pero pues se descuida el caso y cuando llegó Obrador volvió a empoderar a la delincuencia. Y por eso en México hay, en este sexenio de López Obrador, hay más homicidios por la delincuencia, más de 200,000, superior a la de todos los gobiernos anteriores. Espero que hayan entendido, este farsante, este loco desgraciado, miente como loco, miente, y siempre trata de voltear los hechos, las cosas las quiere voltear, y tiene una bola de idiotizados que le creen. Este señor López Obrador es el mayor delincuente aliado a las bandas del narcotráfico, de las bandas del crimen organizado, y por eso es un narcodictador. Y Felipe Calderón fue un héroe que desmanteló muchas bandas del narcotráfico y del crimen organizado.